Yo maté a mi hermano esa noche. No con un cuchillo ni con veneno, sino con palabras que destrozaron nuestra familia como un incendio en las entrañas de Madrid. Mis padres me miraron con ojos de traidores mientras empeñaban mis joyas ancestrales para salvarlo de la cárcel. Y en ese instante, el secreto que guardé durante años brotó como lava. Él no era mi sangre, sino el bastardo de mi padre con su amante. La venganza no espera justicia, ella devora todo. Y yo era el fuego que no se apaga. El sol se ponía sobre el barrio de Malasaña, tiñendo las fachadas grafiteadas de un naranja furioso, como si la ciudad supiera que esa tarde mi mundo se rompería en pedazos irreparables. Yo, Elena Vargas, de 32 años, acababa de salir de la joyería de mi tío en la calle Espíritu Santo, con las manos temblando y el bolsillo vacío. Mis pendientes de esmeraldas, herencia de mi abuela andaluza, y el collar de oro que mi madre me regaló en mi primera comunión, todo empeñado por 500 euros que ni siquiera eran míos. Es por tu hermano, Elena, me había dicho mi madre esa mañana por teléfono, con esa voz ronca de fumadora empedernida que siempre usaba para manipularme. Carlos está en apuros. La fianza es alta, pero lo sacaremos. Tú entiendes, ¿verdad? Eres la fuerte de la familia. ¿La fuerte? Ja. Si supieran. Caminaba por la acera abarrotada de turistas y punks locals, el olor a churros fritos mezclándose con el hedor a cerveza rancia de los bares cercanos. Madrid bullía a mi alrededor, un saxofonista tocaba en la esquina. Una pareja se besaba contra un portal, y un grupo de abuelas charlaba sobre el precio de las naranjas en el mercado de San Antón. Vida normal, ajena al caos que me devoraba por dentro. Llamé a mi mejor amiga, Lucía, mientras doblaba la esquina hacia mi piso en un edificio decrépito de los años 70. Ven, por favor. Necesito que vengas ya. Lucía llegó en menos de 20 minutos, con su melena negra revuelta y una botella de vino tinto bajo el brazo. Era la única que conocía mi secreto, el peso que cargaba desde los 16 años, cuando encontré las cartas en el cajón de mi padre. Se sentó en mi sofá raído, sirviendo 2 copas generosas. ¿Qué ha pasado? Elena, suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo, la llamada de mi madre a las 7 de la mañana, despertándome de un sueño inquieto, como me suplicó que fuera a la joyería del tío Ramón, que prestara las joyas solo por unas horas, que las recuperaríamos pronto. Carlos, mi querido hermano mayor, había sido detenido de nuevo. Esta vez por fraude bancario había timado a un viejo amigo de la familia, el señor López, prometiéndole invertir en un negocio fantasma de importación de vinos de Rioja. 100.000 euros volátiles, evaporados en apuestas y cocaína. ¿Y tú por qué accediste?, me preguntó Lucía, frunciendo el ceño mientras encendía un cigarrillo. Exhaló el humo hacia la ventana entreabierta, donde las luces de neón de un sex shop parpadeaban como ojos acusadores. Porque soy idiota, Lucía. Porque siempre lo he sido con ellos. Mamá llorando al teléfono, papá murmurando algo sobre la honra familiar. Y Carlos. Dios, Carlos, con su sonrisa de niño perdido que siempre me desarma. Bebí un sorbo largo, el vino amargo como bilis en mi garganta. Recordé la infancia en nuestro piso de lavapiés, Carlos y yo compartiendo una habitación minúscula. Él contándome cuentos de toreros andaluces mientras mamá trabajaba turnos dobles en la fábrica de cerámica. Papá, electricista freelance, llegaba tarde con olor a cerveza y promesas vacías. Éramos pobres, pero unidos. O eso creía yo. Lucía me miró con esa intensidad suya, de psicóloga frustrada que ahora vendía seguros en un call center. Elena, esto no es solo dinero. Es el patrón de siempre. Te chupan la sangre y te dejan la cáscara. Tenía razón. A los 25,
Cuando heredé un pequeño fondo de mi abuela suficiente para mi carrera de periodista, les presté 20.000 para salvar el negocio de papá. Desaparecieron en deudas de juego. 2 años después, vendí mi coche para pagar la rehab de Carlos, su tercera recaída. Y ahora esto. Mis joyas, símbolos de un linaje que yo valoraba más que mi propia dignidad, empeñadas como si fueran baratijas de rastro. «Hay algo más», le dije, bajando la voz como si las paredes oyeran. «Voy a decírselo todo esta noche. Los invito a cenar aquí», y suelto la bomba. Lucía palideció. «¿El secreto, Elena? ¿Estás segura? Eso destruirá todo», asentí, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Sí, lo destruiría. Pero era hora de que pagaran. El reloj de pared marcaba las 8. Llamé a mis padres. «Venid. Traed a Carlos y lo sacáis. Tenemos que hablar». La cena fue un ritual tenso en mi cocina diminuta. Mamá trajo tortilla de patatas de casa. Papá una botella de Rioja barato. Y Carlos. Carlos llegó con las esposas invisibles de la vergüenza, oliendo a colonia barata para tapar el sudor de la celda. Se sentó a la cabecera de la mesa, como siempre el rey caído, y me sonrió con esos ojos verdes heredados de quién sabe dónde. «¿Qué tal, hermanita? Gracias por lo de las joyas. Te las devuelvo en un par de semanas. Palabra. La misma que usaba para jurar amor eterno a sus novias antes de robarles el bolso». Cenamos en silencio roto solo por el tintineo de los cubiertos y el zumbido del ventilador. Mamá hablaba del tiempo. Papá del Real Madrid. Carlos de un gran plan para recuperar el dinero. Yo observaba, contando las respiraciones, sintiendo la rabia subir como marea. Finalmente, cuando los platos estaban vacíos, dejé el vaso en la mesa con un golpe seco. «Hay algo que debéis saber. Sobre Carlos». Todos se congelaron. Mamá dejó de masticar. Papá carraspeó. Carlos inclinó la cabeza con curiosidad fingida. «¿Decir qué, Elena?», preguntó él, con esa voz suave que siempre usaba para calmar tormentas. Respiré hondo, el aire cargado de ajo y aceite de oliva. «Carlos no es mi hermano. No es hijo de mamá. Papá lo tuvo con su amante, esa mujer de Toledo que visitaba en sus viajes de trabajo. Lo sé desde hace 16 años. Encontré las cartas. El silencio fue un vacío absoluto, como si el mundo se hubiera detenido en esa cocina mugrienta de Madrid. Mamá soltó un gemido ahogado, cubriéndose la boca con las manos temblorosas. Papá se puso rojo, los nudillos blancos alrededor del vaso. «Carlos». Carlos solo parpadeó. Luego soltó una risa seca, incrédula. «¿Qué coño dices, Elena? ¿Estás loca, mamá? Dile que». Pero mamá no dijo nada. Se levantó tambaleante, las lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. «Elena. Dios mío, ¿cómo lo supiste?». Papá la fulminó con la mirada. «Cállate, Rosa. Es una niña celosa. Yo me levanté también, el corazón latiéndome como un tambor de flamenco enloquecido. No soy celosa, papá. Soy la que ha pagado por vuestros pecados toda la vida. Empeñasteis mis joyas por él, por el hijo bastardo que trajiste a casa como si fuera mío. ¿Sabéis lo que eso me ha costado? Mi confianza, mi futuro, mi alma». Carlos se puso en pie de un salto, derribando la silla. «Mientes. Eres una puta mentirosa», su abalanzó hacia mí. Pero Lucía, que había estado en la habitación contigua, alerta, entró como un rayo y lo empujó contra la pared. «Tócala y te mato, cabrón», gritó ella. Papá se interpuso, murmurando disculpas confusas, mientras mamá sollozaba en el suelo. Esa noche, la familia se rompió como un plato de loza fina bajo el tacón de una bailaora. Carlos se fue dando un portazo, jurando venganza. Mis padres me suplicaron perdón, pero yo ya no escuchaba.
La semilla de la mía acababa de germinar. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas ignoradas y mensajes borrados. Me encerré en mi piso, trabajando desde casa como redactora freelance para una revista de cultura urbana. Pero mi mente era un laberinto de recuerdos tóxicos. Recordaba las noches en que Carlos me robaba el dinero de la hucha para sus vicios, culpándome a mí ante los padres. Elena lo gastó en maquillaje, decía con esa sonrisa inocente. Y ellos le creían. Siempre él, el niño dorado, el hijo verdadero de papá. Yo, la hija legítima, era la muleta invisible. Lucía me arrastró a terapia, pero el psicólogo, un tipo calvo con acento catalán, solo repetía obviedades: la traición familiar es un duelo no resuelto. ¿Duelo? Yo quería sangre. Una noche, mientras Madrid dormía bajo una lluvia torrencial, busqué en internet sobre Carlos. Encontré su perfil en LinkedIn, emprendedor en vinos y finanzas, con fotos sonrientes en bodegas de La Rioja. Pero cavando más profundo, en foros oscuros de deudores, vi las quejas, estafas, promesas rotas, una demanda pendiente por el fraude a López. El señor López. Recordé su rostro arrugado en la cena de Navidad pasada, brindando con nosotros mientras Carlos le palmeaba la espalda. Tu hijo es un genio, Ricardo, le dijo a papá. Genio. Ladronzuelo. Decidí actuar. Llamé a López desde un número anónimo. Se lo de Carlos Vargas. Tengo pruebas de más fraudes. ¿Quiere recuperar su dinero? Su voz tembló al otro lado. Sí, hija. Todo lo que pueda. Le envié documentos que había guardado durante años, extractos bancarios, correos donde Carlos me pedía préstamos que nunca devolvió. No era venganza directa. Aún no. Era el preludio. López presentó cargos adicionales. Y pronto vi en las noticias locales, hermano de periodista implicado en red de estafas. Mi nombre no salió, pero el daño estaba hecho. Carlos me llamó histérico. ¿Eres tú, zorra? Te mataré por esto. No le contesté. En cambio, visité a mi tío Ramón en la joyería. Las joyas, tío. ¿Puedo recuperarlas? Él negó con la cabeza, sus ojos tristes bajo las gafas gruesas. Lo siento, Elena. Tu padre las empeñó a nombre de la familia. Y con las deudas. Tardarán meses. El lazo que me ataba a ellos se rompía hilo a hilo. Mamá apareció un día en mi puerta, demacrada, con un ramo de flores mustias. Hija, por favor. Carlos está destrozado. ¿Y tu padre? Se va a ir con ella, con esa puta de Toledo. No nos dejes solos. ¿Solos? Reí. Una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. Vosotros me dejasteis sola hace años, mamá. Cuando elegisteis fingir que él era familia mientras yo cargaba el peso, ella cayó de rodillas, sollozando. Lo hice por amor, Elena. Por mantenernos unidos, amor. La palabra más falsa del mundo. La dejé allí, en el rellano, y cerré la puerta. Esa noche, soñé con mi abuela. Su rostro severo en el retrato familiar. La sangre traiciona, pero el honor perdura. Desperté con una resolución: la venganza sería completa, y pagaría cada deuda con intereses. La investigación se convirtió en mi obsesión. Dedicaba las madrugadas a rastrear el pasado de Carlos, usando contactos de mi época en la redacción de El País. Un excompañero, Javier, jeque aficionado, me pasó archivos, certificados de nacimiento falsificados, transferencias bancarias a cuentas en Panamá. Todo apuntaba a que Carlos no solo era bastardo, sino que papá lo había adoptado ilegalmente para ocultar el escándalo. ¿Y la amante? Murió en un accidente de coche cuando Carlos tenía 10 años, pero dejó deudas que papá pagó con préstamos usurarios. Nuestra pobreza no era casual, era castigo por pecados ajenos.
Contacté a una abogada, Carmen Ruiz, especializada en herencias y fraudes familiares. Nos reunimos en un café de Chueca, rodeadas de camareras con tatuajes y olor a croissant recién horneados. Puedes demandarlos por todo, me dijo, hojeando los papeles. Recuperar las joyas, una parte de la herencia de tu abuela que te corresponde por ley. Y exponer la paternidad falsa, eso anula cualquier reclamo de Carlos sobre la familia. Sus palabras eran como un bálsamo ardiente. Firmé el poder notarial esa misma tarde, sintiendo por primera vez el poder de la ley como arma. Pero la venganza no es solo papeles. Quería que sufrieran en el alma. Organicé una reunión familiar en el piso de mis padres en Lavapiés, bajo pretexto de reconciliación. Papá accedió a regañadientes, mamá suplicó. Carlos vino escoltado por un amigo matón, un tipo llamado Paco con cicatrices de navaja en el cuello. La tensión era palpable, el aire cargado de tabaco y reproches no dichos. Sentados alrededor de la mesa de formaica rayada, con fotos familiares sonriendo desde las paredes como testigos mudos, saqué el sobre. Esto es la prueba, dije, esparciendo las cartas amarillentas. Papá las miró y se hundió en la silla, el rostro ceniciento. Elena, basta. Eso es pasado. Carlos las arrancó, leyéndolas con furia creciente. Maldita seas, porque ahora duele. Quise gritar. Porque vuestras mentiras me han desangrado. En cambio, hablé con calma, voz de periodista implacable, porque empeñasteis mis joyas por él. Porque él nos ha robado a todos. Y vosotros lo habéis protegido. Carlos, sabes que López va a por ti con todo. Y hay más. Testimonios de otras víctimas. Paco se levantó, amenazante. Pero Carmen, que había llegado discretamente, intervino un paso más y llamó a la policía. El matón retrocedió, mascullando insultos. Mamá lloraba en silencio, tejiendo un pañuelo entre los dedos. Papá, por primera vez, me miró con algo parecido al respeto. O al miedo. Hija, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Que Carlos se vaya? Quería justicia. Pero la venganza es insaciable. Quiero la verdad en la corte. Y que devolváis cada euro que me habéis quitado. Esa noche, Carlos me esperó en la calle. Bajo la luz mortecina de una farola, me acorraló contra el muro de ladrillo. Vas a pagar por esto, Elena. Te juro que te haré daño. Su aliento apestaba a anís, sus ojos, inyectados en sangre, prometían violencia. Lo empujé, sintiendo el pánico subir como bilis. Inténtalo, bastardo. Y verás cómo te hundo del todo. Corrí a mi piso, cerrojos echados, corazón desbocado. Lucía se quedó conmigo, vigilante. Esto es guerra ahora, murmuró. Sí, lo era. Semanas después, la demanda se presentó. Los periódicos locales recogieron la historia, escándalo familiar en Madrid, hija revela paternidad falsa en medio de fraude millonario. Mi nombre en portada, anónimo al principio, pero pronto expuesto. Las llamadas llovieron, periodistas, vecinos chismosos, hasta una tía lejana de Andalucía que me llamó traidora. Mamá intentó suicidarse con pastillas, salvada por los vecinos. Papá desapareció 2 días, reapareciendo con moretones, probablemente Paco cobrando deudas. Carlos, bajo fianza aumentada, juró en una entrevista que yo era una psicópata celosa. El dolor me consumía, pero también me fortalecía. Empecé a escribir un blog anónimo, Sangre traicionada, relatos crudos de familias rotas en España. Se viralizó. Miles de lecturas. Mensajes de apoyo de víctimas similares. Lucía me advirtió, cuidado, Elena. Esto te expone. Pero la exposición era el precio de la catarsis. En las noches solitarias, bebía vino solo y planeaba el siguiente golpe, testigos para el juicio,
Pruebas de que Carlos había falsificado documentos para reclamar herencia. Entonces llegó el primer revés. Carmen me llamó una mañana de noviembre. Con la voz tensa, Elena. Hay un problema. Alguien ha hackeado tu cuenta bancaria. Han transferido 15.000 euros a una offshore. Carlos, no. Peor. Revisando los logs. Vi la IP desde el piso de mis padres. Papá. Mi propio padre. Desesperado. Había vendido mi identidad a un prestamista. La traición se profundizaba, como raíces envenenadas. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden Web ME invadió. Un fuego que no distinguía aliados de enemigos. Llamé a Javier, encuéntrame todo sobre los contactos de mi padre. Es hora de quemarlo todo. El invierno madrileño se instaló como un sudario gris, con nieblas que envolvían la Gran Vía y vientos que ululaban por los callejones de Malasaña. Mi piso se había convertido en un búnker, cortinas corridas, teléfono en modo avión. Solo salía para comprar en el supermercado de la esquina, vigilando sombras. La traición de papá fue el detonante. 15.000 euros, el fondo de emergencia que había ahorrado para mudarme a Barcelona. Escapar de esta ciénaga familiar. Ahora, vacío. Llamé a la policía, pero sin pruebas concretas. Era solo una disputa doméstica. Disputa. Como si el robo de un padre no fuera un puñal en el vientre. Lucía me hospedó en su ático en Salamanca. Un oasis de luz y libros en comparación con mi caos. Quédate aquí hasta que pase la tormenta, insistió, preparando paella con mariscos frescos que olía a mar Mediterráneo. Mientras comíamos, le conté el plan. Voy a por papá primero. Luego, Carlos. Usaré el blog para exponerlos. Atraer testigos. Ella negó con la cabeza, sirviendo más vino. Elena, esto te está consumiendo. La venganza es un pozo sin fondo. Recuerda a tu abuela, ella perdonó. ¿Perdonó? Mi abuela expulsó a su hermana por un adulterio menor. No, la sangre andaluza corre caliente. Javier me envió el dossier por email encriptado esa noche. Papá, Ricardo Vargas, no era solo electricista. En los 80, durante la transición, había sido implicado en contrabando de arte franquista, cuadros robados de palacios andaluces, vendidos en el mercado negro madrileño. La amante de Toledo era una marchante de arte, y Carlos, su hijo, había heredado el vicio, no solo fraudes financieros, sino piezas falsificadas que colocaba en subastas online. López no era la única víctima, había una red, con nombres como el coleccionista gallego Mendoza, estafado por 50.000 en un Goya auténtico que era un fraude. Armada con esto, contacté a Mendoza vía LinkedIn. Sé de sus pérdidas con Carlos Vargas. Tengo pruebas para ayudarle. Nos reunimos en un bar de la Latina, con vistas a la Plaza Mayor Nevada. Mendoza era un hombrecillo seco, con bigote gris y ojos de halcón. Ese chico me arruinó, gruñó, pidiendo coñac doble. Pero su padre, Ricardo, sabía todo. Me presentó él. Le mostré las fotos de Javier, transferencias, emails. Mendoza sonrió. Lobuno. Lo demandaré. Y testificaré contra los dos. Ese día, la telaraña se tensó. Mamá me encontró en casa de Lucía una semana después. Entró sin llamar, empapada por la lluvia, con un abrigo raído que le colgaba como piel muerta. Elena, por Dios, para esto. Tu padre está enfermo. El estrés. El corazón, su derrumbó en el sofá, tosiendo. Por un instante, la piedad me pinchó el pecho, la misma mujer que me arrullaba con nanas flamencas en la infancia. Le ofrecí un té. Pero mi voz era acero. ¿Enfermo? ¿Después de robarme? Dime dónde está el dinero. Mamá. Ella negó, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Fue por Carlos. Para pagarle a Paco. Si no,
Nos matan, Paco. El matón. Recordé su cicatriz, su amenaza. Llévame a él, exigí. Mamá dudó, pero el miedo la doblegó. Condujimos en su viejo Seat por las afueras de Madrid, hacia Usera, el barrio chino donde se escondían los prestamistas. El piso era un antro, paredes sucias, olor a sopa instantánea y miedo. Papá estaba allí, encorvado en una silla, barba de 3 días, fumando un puro barato. Al verme, se levantó tambaleante. Hija. No quise. Lo interrumpí con una bofetada que resonó como un latigazo. Mentiroso. Robaste mi vida por él. Carlos surgió de la sombra, ojos rojos de insomnio. Déjala, papá. Es una víbora. Su abalanzó. Pero Paco lo retuvo, riendo gutural. La niña tiene huevos. ¿Qué quieres? Vargas miré a mi hermano, luego a papá. Quiero que Carlos confiese todo. En vídeo. Ahora. O publico las pruebas del contrabando. Papá palideció. Carlos maldijo. ¿Bajo presión? Con Paco grabando con su móvil cutre. Carlos balbuceó. Yo. Estafé a López. A Mendoza. Falsifiquearte con papá. Terminado el vídeo. Lo envié a Carmen. Prueba y defiete. Salí de allí con el alma en llamas, pero victoriosa. Mamá me siguió al coche, suplicando. No lo destruyas todo, Elena. Somos familia. La palabra me revolvió el estómago. La familia termina donde empieza la traición. Le espeté, arrancando. En el retrovisor, vi su figura menguando, un fantasma bajo la lluvia. El juicio se acercaba, pero la vida conspiraba. Una noche, volviendo de una entrevista para el blog, me asaltaron en un callejón de Malasaña. 2 tipos con pasamontañas, puños como martillos. De parte de Paco, gruñó uno antes de golpearme el riñón. Caí, el mundo girando en rojo y negro. Lucía me encontró. Me llevó al hospital, costillas fisuradas, labio partido. Mientras yacía en la cama, con suero goteando, recibí un mensaje de Carlos: esto es solo el principio. Sufrirás como yo. El odio se cristalizó entonces. No más piedad. Desde la cama, dicté a Javier: encuentra a la amante de Toledo. No está muerta, un rumor, pero cavando. Hallamos obituario falso. Ella vivía en un pueblo de Castilla, bajo nuevo nombre. El twist se avecinaba, un secreto dentro del secreto que cambiaría todo. La recuperación fue un infierno lento. 2 semanas de analgésicos y visitas de Lucía, que me leía fragmentos de Lorca para inspirarme. La sangre derramada no se lava con lágrimas, citaba, pero yo solo veía rojo. El Hospital Virgen del Puerto olía a desinfectante y desesperación, con vistas al Manzanares sucio serpenteando bajo puentes grafiteados. Carmen vino un día con buenas noticias: el vídeo de confesión era admisible. Mendoza y López testificarían. Ganaremos, Elena. Recuperarás todo: joyas, dinero, dignidad. Dignidad. La palabra me hizo reír. Un sonido roto en la habitación estéril. ¿Qué dignidad queda cuando tu padre te roba y tu hermano te manda golpear? Descargué furia en el blog, entradas viscerales sobre la podredumbre familiar en España post-crisis, con estadísticas de divorcios y herencias disputadas. Se volvió fenómeno, invitaciones a podcasts, un agente literario oliendo bestseller. Pero el éxito era ceniza sin venganza completa. Javier llamó desde un bar ruidoso en Gran Vía. La amante existe. Se llama Isabel Herrera ahora. Vive en Sepúlveda, un pueblo de Segovia. Vende miel en un mercado local. ¿Quieres la dirección? Sí. Alquilé un coche y conduje norte, dejando Madrid atrás en una niebla matutina. El camino era un tapeado de autovía y curvas serranas, pinos negros flanqueando como centinelas. Sepúlveda era un laberinto medieval, calles empedradas,
Iglesias románicas. El olor a romero y tierra húmeda. Encontré la casa de Isabel en las afueras. Una cabaña de piedra con colmenas tumbando en el jardín. Ella abrió la puerta con cautela. Una mujer de 60. Cabello plateado recogido en moño. Ojos azules que reconocí en Carlos. ¿Elena Vargas? Asentí. El pulso acelerado. Me invitó a té de hierbas, sentándonos en una cocina rústica con ollas de cobre colgando. Sé por qué vienes, dijo sin preámbulos. Ricardo me contó del juicio, hablamos horas, su romance fugaz en los 80. El embarazo sorpresa, como Ricardo la abandonó por la honra. Carlos, nacido en secreto, entregado como huérfano para encubrir. No está muerto el niño en mí, murmuró. Pero Ricardo me prometió cuidarlo. Le mostré las cartas, las pruebas. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Ayúdame en el juicio, le supliqué. Testimonia la verdad, dudó. Pero el odio compartido la unió a mí. Por mi hijo. No. Por la justicia, regrese a Madrid con su promesa y un frasco de miel dulce amargo. Como la vida. El twist golpeó como tormenta. 2 días después, Carmen irrumpió en mi piso temporal, Elena, revisando herencias. Tu abuela no dejó solo dinero. Hay una cláusula, si se prueba ilegitimidad. Carlos pierde todo. Pero tú heredas la finca en Andalucía que papá vendió ilegalmente. Finca, la vieja hacienda de Olivos en Córdoba, que abuela legó a la sangre pura. Papá la había liquidado en los 90 para deudas, falsificando firmas. Valor, 2 millones. Mi fortuna robada. La rabia se transmutó en estrategia fría. Confronté a papá por teléfono, sé de la finca. Devuélveme lo mío o Isabel testifica. Silencio. Luego un suspiro roto, era por vosotros. Por la familia otra vez. Colgué, planeando. Carlos, enterado por quién sabe. Escaló, vandalizó el coche de Lucía, pintando traidores en rojo. Ella, furiosa, se unió, usemos el blog. Expongamos la finca. El clímax se cocinaba. Organicé una reunión final en un restaurante neutro de Huertas, con Carmen y testigos ocultos. Papá llegó solo, demacrado, con un sobre. Firma esto, Elena. Renuncia al juicio, y te doy la mitad de lo recuperado de la finca. Mentira. El sobre era un pagaré falso. Lo arranqué, riendo. Demasiado tarde. Carlos irrumpió entonces, con Paco y 2 más, armas blancas brillando bajo las luces tenues. Acaba con ella, gritó a Paco. El caos estalló, mesas volcadas, gritos, olor a vino derramado. Paco me acorraló contra la barra, navaja en mano. Por la deuda. Puta, pero Lucía, heroica, lanzó una botella que lo aturdió. Carmen llamó a la policía. Los matones huyeron. Carlos, esposado en el suelo, me miró con odio puro. Te arrepentirás. No, tú lo harás. En custodia. Confesó más, red de arte falso, implicando a papá. Isabel llegó al día siguiente, testificando ante el juez. Mamá, colapsada, pidió perdón en una carta. Perdóname, hija. Elegí mal. La leí y quemé. Cenizas en el viento de Madrid. Pero el verdadero twist vino esa noche. Javier llamó Elena. La finca. No fue vendida. Papá la transfirió a tu nombre hace 10 años. En secreto. Para protegerte del fraude de Carlos. G. Revise los papeles, sí. Mi nombre en el registro. Papá, en su torpe amor, me había salvado. La venganza, que creí justa, era un castillo de naipes. Lágrimas calientes rodaron. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó. ¿Había destruido todo por nada? La revelación me dejó hueca, como si Madrid entero se hubiera derrumbado en mis manos. Sentada en el borde de la cama de Lucía,
Con el amanecer filtrándose por las persianas venecianas, releí los documentos una y otra vez. La finca de Córdoba, olivares centenarios. Una casa solarriega con patios de azulejos sevillanos. Valorada ahora en 3 millones por el boom turístico. Papá la había transferido a mi nombre en 2000 Queens. Durante mi ausencia, cuando viví un año en Sevilla huyendo de otra crisis familiar. Para que sea tuya, hija. La sangre verdadera, decía una nota adjunta en su letra temblorosa. ¿Sangre verdadera? El hombre que me robó, que mintió, que protegió al bastardo. ¿Me había amado a su manera retorcida? Llamé a Carmen. Voz quebrada. Detén el juicio. Quiero mediar. Ella protestó, Elena. Es tarde. Las pruebas están presentadas. Y Carlos ha confesado. Irá a prisión, prisión. Imaginé su celda en Soto del Real, paredes grises y eco de llantos. Y por un instante, el júbilo vengativo regresó. Pero el H-1E1 y H-1E-ADN era un ácido corrosivo. Mamá me visitó esa tarde en el hospital donde me habían ingresado por estrés postraumático, eufemismo para el colapso que siguió al asalto. Entró con pasos arrastrados, llevando un pastel de manzana casero, su arma de siempre contra mis enfados infantiles. Hija, empezó, sentándose en la silla de plástico. Sus manos, nudosas por años de fregaderos y fábricas, temblaban. Tu padre está en casa, postrado. El médico dice infarto inminente, lágrimas frescas. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué nos has hecho esto? Invertí los papeles. Voz ronca, ¿por qué vosotros me lo hicisteis a mí? Las joyas, el robo, las mentiras. Ella bajó la cabeza, sollozando. Por amor. Siempre por amor torcido. Carlos. Él era mi cruz. Pero tú, mi luz. Tu padre transfirió la finca porque sabía que Carlos te la robaría algún día. Amor torcido. La frase se clavó como espina. Le conté lo del transfer, y por primera vez, vi alivio en sus ojos. Entonces. ¿Lo sabías? Asintió. Pero él quería decírtelo él mismo. En su momento, en su momento. Nunca llegó. Hablamos horas. Desentrañando el nudo, como papá conoció a Isabel en un baile flamenco de los 70. Una fer fugaz que resultó en Carlos, como lo trajeron a casa para salvarlo de la pobreza toledana, fingiendo adopción. Mamá lo aceptó por lealtad ciega, pero siempre me prefirió a mí. Eres la Vargas de verdad, murmuró. Salí del hospital al día siguiente, con el brazo en cabestrillo y el alma hecha jirones. Conduje a lavapiés bajo un sol pálido de diciembre. El tráfico caótico de Madrid como metáfora de mi mente. Papá yacía en la cama matrimonial. Tubos de oxígeno zumbando. Rostro cetrino. Me miró. Ojos nublados. Elena. Perdóname. Tomé su mano. Áspera como lija. La finca. ¿Por qué no me dijiste? Tosió. Débil. Miedo. Miedo a perderos a todos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Te quiero, hija. Ese perdón parcial me liberó un poco. Retiré la demanda contra él, limitándola a Carlos. El juicio fue un circo, sala abarrotada en los juzgados de la Plaza de Castilla. Flashes de cámaras, murmullos de la prensa. Carlos, esposado. Me miró con desprecio puro mientras Isabel testificaba, es mi hijo. Pero un ladrón. Mendoza y López desgranaron estafas. El vídeo se proyectó en pantalla grande. El juez, un hombre severo con toga negra, dictaminó 8 años por fraude agravado. Más restitución. Carlos gritó al ser llevado, todos sois culpables, la sangre miente. Mamá colapsó en la sala. Yo la sostuve. Fuera. Periodistas me acosaron, venganza o justicia. Señora Vargas, sonreí. Amarga. Ambas. Pero el vacío persistía. Recuperé las joyas del tío Ramón vendidas a bajo precio.
pero intactas, y visité la finca en Córdoba para Semana Santa. El paisaje andaluz me golpeó, olivos plateados bajo cielo azul, el Guadalquivir serpenteando lejano, Erume a jazmín y tierra fértil. Caminé por los patios, tocando azulejos fríos, sintiendo el fantasma de abuela a probar. Lucía vino conmigo, trayendo vino de Jerez. Sentadas en la terraza, brindamos. ¿Has ganado? ¿Elena, has ganado? He sobrevivido. Hablamos de futuro, vender parte de la finca para invertir en mi blog, convertirlo en libro. Sangre traicionada, una historia real de Madrid. Pero en las noches, sueños me atormentaban, Carlos en prisión, planeando escape, papá muriendo solo, mi propia soledad como precio. El revés final llegó en mayo, con una carta de la cárcel. Carlos, arrepentido o manipulador. Escribía, hermana o lo que seas. Supe la verdad de la finca. Papá me lo dijo antes del juicio. Me usó como escudo para ti. Pero hay más, mamá no es tu madre biológica. Soy tu medio hermano por ambos lados. Pregúntale, el papel tembló en mis manos. Otro twist, corrí a Madrid, confrontando a mamá en su cocina. Ahora vacía sin papá fallecido en abril. Silenciosamente. ¿Es verdad? Exigí. Ella palideció, asintiendo. Tu padre tuvo una fe antes de mí. Tú eres de su primer matrimonio. Anulado. Te adopté legalmente. Pero, sangre o no, eres mía. El mundo giró. Toda mi venganza construida en mentiras en capas. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe. Pero también liberación, no era la villana. Éramos todos víctimas de secretos. El verano de 2026 trajo calor sofocante a Madrid. Asfalto derritiéndose bajo tacones. Terrazas abarrotadas de cañas heladas y conversaciones superficiales. Mi vida, sin embargo, era un desierto emocional. La revelación de mamá, confirmada por papeles amarillentos en un cajón, me dejó flotando en un limbo. ¿Quién era yo, sin la sangre pura que tanto defendí? Vendí la finca por 2,5 millones. Invirtiendo en un piso nuevo en Chamberí, luminoso, con balcón a la sierra, lejos de los fantasmas de lavapiés. Lucía y yo abrimos una agencia, Voces Rotas. Terapia y escritura para víctimas de traiciones familiares. Éxito modesto, pero sanador. Carlos apeló la sentencia desde Carabanchel, alegando coacción emocional. Su abogado, un tiburón de derechas, me citó como testigo hostil. En la sala de audiencias, bajo eris acondicionados zumbantes, lo enfrenté de nuevo. Enmujerado tras barrotes, pero ojos aún fieros. Dime la verdad, Elena, exigió el juez. Hablé fraudes, golpes, mentiras. Pero al final, añadí, era mi hermano. Lo amaba, a mi pesar. ¿El apelación falló? 8 años firmes. Saliendo, él susurró, te visitaré en sueños. Mamá se mudó a un asilo en Toledo, cerca de Isabel Irónico. Las Madres Unidas en vejez. La visité semanalmente, trayendo dulces de la pastelería de Malasaña. Nuestras charlas eran crudas, te fallé, hija, admitía. Pero el amor no es perfecto, perdoné. No por olvido, sino por cansancio. Papá reposaba en el cementerio de la Almudena, bajo una lápida simple, Ricardo Vargas, padre y pecador. Dejé flores, susurrando, gracias por la finca. Y lo siento, el blog evolucionó a podcast Sangre Traicionada, con invitados contando historias de incesto emocional, herencias robadas, venganzas fallidas. El primer episodio, mi historia, superó las 100.000 descargas. Un productor de Netflix llamó, queremos adaptarlo. Drama real, con toques de thriller, dudé exponerme más. Pero Lucía empujó, es tu catarsis final, firme. Viendo mi vida en guión, hook con el empeño de joyas. Twists de paternidades. Clímax en el restaurante. Pero la venganza cobra su peaje. En otoño, un ataque de pánico me dobló en una entrevista, hiperventilación.
Visiones de navajas y caras golpeadas. Terapia reveló estrés postraumático. Raíces en la infancia traicionada. Has ganado la batalla, pero la guerra te marca, dijo el terapeuta. Un vasco con voz grave. Verdad. Carlos, desde prisión, me envió dibujos, torpes garabatos de familia unida. Los quemé, pero guardé las cenizas en una urna pequeña. Recordatorio. Un año después, en 2027, recibí una visita inesperada en el estudio de grabación. Paco, el matón, ahora con traje barato y expresión contrita. Carlos me dijo que viniera. Quiere paz. Y yo. Lo siento por lo del callejón. Paz, rey. Demasiado tarde para disculpas, pero le di una oportunidad testigo anónimo en un caso de usura que investigaba para el podcast. Redención parcial, como la mía. La cadena de consecuencias se extendió, López recuperó su dinero, abrió una bodega honesta en La Rioja, Mendoza donó arte falso a un museo como lección, Isabel y mamá formaron un dúo improbable, vendiendo miel con infusiones en mercados. Yo, Elena Vargas, renacida, autora bestseller, activista contra fraudes familiares, con un novio tímido, un editor catalán que me hacía reír con chistes malos sobre Gaudí. Aún así, en noches de luna llena sobre la sierra, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN susurraba, ¿valió la pena? La venganza me dio justicia, pero robó inocencia. Miraba mis joyas restauradas en el joyero, brillantes bajo la luz LED, y recordaba, no eran objetos, sino anclas. La sangre traiciona, pero el alma perdona o aprende a hacerlo. Epílogo, 2 años más tarde. En una terraza de la Plaza Mayor, bajo confeti de Navidad, brindé con Lucía por el estreno de la serie. Sangre traicionada era un hit, críticas alabando el drama crudo a lo Almodóvar, con una actriz gallega interpretándome feroz. Carlos salió en condicional, rehabilitado en un programa de arte irónico, falsificando ahora murales legales en prisiones. Me escribió, hermana. Gracias por romperme para reconstruirme. No respondí, pero no quemé la carta. Mamá falleció en primavera, paz en su rostro de asilo. Enterré sus cenizas junto a papá, bajo olivos plantados en la finca que conservé como retiro. Isabel me visitó una vez. Abrazándonos torpes, somos cuñadas por traición. Reímos. Miel en la lengua. Madrid siguió bullendo, malasaña punk, lavapiés multicultural. Mi hogar eterno. Caminaba sus calles, cicatrices invisibles, pero más fuerte. La venganza terminó en justicia imperfecta, lecciones grabadas en hueso. Y en el fondo, un susurro, la sangre une, incluso rota. Fin.